A continuación, tenemos el tema la inseguridad ciudadana y su impacto en la seguridad y desarrollo nacional, a cargo del general Wilson Barrantes Mendoza, y recibámoslos con un fuerte aplauso. Invitados y por supuesto con la presencia de todos ustedes que no hacen más que motivarnos y estimularnos a desarrollar un tema tan interesante. Y fíjense ustedes, este tema me saludo y me felicito de estar en esta oportunidad de explicarles, porque cuando hablamos de inseguridad ciudadana siempre estamos pensando que el tema se reduce al tema operativo, al tema policial, y falta de voluntad política del gobernador, del alcalde, del presidente, y en realidad desde nuestra perspectiva, como modestamente queremos decirlo, experto en temas estratégicos, quiero decirles que esto pasa por otros aspectos. Y justamente estos aspectos que nosotros vamos a tocar hoy día nos van a permitir pues consolidar la visión que todos debemos tener de lo que significa el manejo del Estado. Entonces, por ello, queremos explicarles que cuando en un Estado cualquiera que fuera, y el Estado peruano, visualizamos que el objetivo primordial que tiene el Estado es el bien común, pero esto ¿cómo se logra? ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla sobre dos aspectos pilares fundamentales: la seguridad integral y el desarrollo nacional. Ese es el espacio que nos permite a los Estados y por supuesto a los gobiernos que operativizan esto, lograr darle ese estado de bienestar a sus conciudadanos de toda orden y de toda naturaleza. Y entonces cuando decimos nosotros cómo logramos la seguridad integral del Estado peruano, lo hacemos a través de la defensa. Y la defensa nacional no es un tema estrictamente que le compete a los soldados, porque hay un error de percepción. Cuando hablamos de defensa, todos creemos de que hablamos de defensa, esto es un tema que le corresponde a los militares de la Fuerza Armada, y es falso. La defensa es un tema que nos corresponde a todos los ciudadanos del país: militares, Fuerza Armada, Ministerio del Interior, Presidente de la República, gobiernos nacionales, locales, etcétera. Entonces siempre hay un error de percepción, y a la vez es un tema que hace que nos alejemos de la solución del problema. Y ese es el primer tema. ¿Y eso de qué manera permite que ese bien común lo alcancemos nosotros a través del desarrollo nacional? Justamente para poder dar bienestar a las personas tenemos que lograr el desarrollo nacional, si no, no podemos hacer nada. Ese bienestar que quisiéramos entregarle a todos los compatriotas lo hacemos a través del desarrollo, pero el desarrollo no se puede lograr si es que el tema de la defensa no va en la misma manera. Y ese es el principal problema, que nosotros consideramos que todos debemos estar alineados con esa visión. Dentro de esa visión, entonces queremos decirles a todos ustedes que el Estado peruano como antecedentes nos permite pues ver de que hay un conjunto de normatividades que nos ha llevado a este tema. Tenemos la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado regula, ¿no?, a través, por ejemplo, de su artículo 165, que es el más común y el más corriente para todos nosotros, en donde da responsabilidades a la Fuerza Armada, y también dice que en alguna circunstancia puede también asumir el control del orden interno. Y entonces cuando nosotros hablamos del orden interno, todos creemos de que es un tema netamente policial. Y ahí quiero también detenerme. Seguramente en los niveles operativos o estratégicos a nivel dominio no se toca este tema, pero en los niveles estratégicos a nivel nacional, cuando hablamos del orden interno, estamos hablando de aquello que comprende el orden público, que comprende el orden económico, el orden social, el orden político. Y entonces cuando nosotros queremos que ese problema es exclusivamente policial, también estamos en problemas, porque no es un problema estrictamente policial. Es un problema que tiene que ver en la medida que todo el gobierno y todo el Estado, trabaja en forma mancomunada. Por eso que decimos que el orden interno comprende al orden público y comprende a su vez a la seguridad ciudadana, y entonces ahí estamos nosotros para hacerles notar esto. Entonces, cuando ya les decía que
el artículo 165 de la Constitución Política del Estado vigente norma la primera responsabilidad que nos da a todos y segundo, una responsabilidad secundaria a la Fuerza Armada. Y luego entra el artículo 195, que da responsabilidades a los gobiernos regionales, municipales. También tenemos el artículo 197, la séptima política del Acuerdo Nacional, en donde ahí taxativamente dice erradicar de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Es una responsabilidad que todos los grupos políticos que firmaron el Acuerdo Nacional el 2002 acuerdan en la séptima política ponerse de acuerdo en este tema. Pero estoy seguro, bajo la misma modalidad que nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando hacemos discusiones estratégicas, vemos que no nos ponemos de acuerdo por un simple y digamos, elemental concepto, porque salen leyes que están desconectadas. Por ejemplo, la ley 27.933, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, es una ley, inicialmente cuando salió, decía, así como hay el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, debe haber el Consejo de Seguridad Ciudadana. Un gran error. Error primero de concepto, porque el presidente de la República pues es la cabeza del sistema de seguridad del Estado. Entonces el presidente de la República, es cierto, tiene responsabilidad, pero no es que es un igual. Y ahí está el otro error de los que nosotros seguimos conversando. No es necesariamente, por eso que esa ley, que es la que está vigente inclusive con su modificatoria que se hizo en el mes de junio del 2013, en donde le quita la responsabilidad al presidente de la República y se le entrega al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, estos antecedentes nos hacen notar de que no funciona pues el sistema desde la perspectiva de los altos niveles del Estado. Luego nosotros tenemos el decreto legislativo 1129. Es el decreto legislativo 1129 del 7 de diciembre del 2012, se refiere a la seguridad y defensa nacional. Y esto es fundamental. Yo quiero manifestarles que si ustedes buscan en el Facebook Wilson Freddy Barrantes Mendoza, en notas voy a pegar todo el texto de la exposición que yo estoy hablando. ¿Ya? Así que les voy a facilitar eso porque ahí está prácticamente estructurado todo esto que les estoy diciendo para explicarles que esto no funciona. ¿Qué dice el decreto legislativo 1129? Eso es fundamental porque en ese decreto es el único lugar en el Estado peruano donde se resuelven las amenazas al Estado peruano. Todo aquello que le causa riesgo al Estado peruano se resuelve ¿dónde? No en el Consejo de Seguridad Ciudadana, no en el gobierno local ni en el gobierno provincial. Señores, se resuelve en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ese es el primer problema que tenemos nosotros de visión. Entonces, cuando sale esta ley de seguridad y defensa nacional, todos están pensando, y más de uno, y lo he escuchado inclusive dilectos amigos míos, policías sobre todo, dicen, no, este es un problema netamente de la defensa externa, equivocadamente. Pero progresivamente, cuando han ido entendiendo ya en los niveles estratégicos, se han dado cuenta que efectivamente es así. Claro, y muchos dicen, pero ¿por qué es así? Aquí les quiero decir lo siguiente, cuando se dio en ese mismo año el decreto legislativo 1141, ley de fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia, que con un decreto supremo de hace unos días atrás se ha puesto en reorganización el sistema y de eso vamos a hablar después, pero en ese decreto legislativo dice que este señor, su desarrollado mental, porque eso es lo que ha venido ocurriendo en este país, que hemos puesto a cualquier aventurero en funciones tan importantísimas del Estado peruano como es el sistema de inteligencia nacional, y con eso no estamos faltando respeto a nadie, sino estamos describiendo el hecho. Estos señores no han sido capaces de decirle a ese consejo que lo forman, el presidente de la República lo preside, ministro de Defensa, ministro del Interior, ministro de Justicia, ministro de Economía, ministro de Educación, etcétera, un conjunto de ministros que están ahí, y este señor le tiene que decir, señor presidente, señores, el principal problema del país es la inseguridad ciudadana. ¿Le dice? Yo estoy seguro que no le ha dicho, porque si le hubiera dicho, entonces, señores, ¿qué está pasando en este país? Entonces, aquí es todo lo que yo quiero fundamentar, que en este país las cosas pasan porque tenemos
Yo no puedo asumir la responsabilidad de jefe de la unidad de cuidados intensivos porque sería demasiado arrogante de mi parte, ¿no? Porque no soy médico, ni menos cirujano. Pero en este país cualquier aventurero, porque promoción es amigo, va a asumir una responsabilidad. Por eso que acá tenemos que partir de un problema, que el principal problema en la inseguridad ciudadana son los hombres. Los hombres inadecuados que no saben resolver el problema. Porque yo estoy seguro que acá tengo muchos amigos policías, empresas de seguridad privada, saben cuál es el problema, saben cómo se resuelve el problema. Por supuesto que lo saben al punto de vista operativo, pero al punto de vista de la conducción y de la solución al problema en el nivel estratégico no lo saben, pues, y obviamente les estoy justificando porque no lo saben, porque las leyes salen desconectadas. Y peor aún, si me vienen y me dicen que con el decreto supremo, cuyo 013 del 2015, van a reorganizar el sistema de inteligencia nacional y en realidad es una forma encubierta de cerrarla, supuestamente para encubrir pruebas. Entonces estamos nosotros pues en manos de quién. Cuando ese señor pida al presidente de la República que convoca al Consejo de Seguridad y Defensa y dice, señor, mañana convoca al Consejo, ¿quién le va a dar las amenazas, los desafíos y las preocupaciones al presidente de la República? Y no se lo puede dar el jefe de inteligencia de la Fuerza Armada, no se lo puede dar el jefe de inteligencia del Ejército, de la Marina y la Aviación, no se le puede dar el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Saben por qué? Porque su nivel de búsqueda de informaciones y de resolver los problemas de inteligencia es un nivel de menor jerarquía estratégica, porque la gente que está trabajando en esos niveles obviamente trabaja en otros temas y de la noche a la mañana porque alguien saca un decreto supremo con un error tremendo que hay que censurarlo, y yo le digo con toda honestidad, nuestra organización política está trabajando para acusar constitucionalmente a los responsables de este tema, porque eso es traición a la patria. Quitarle a un órgano de inteligencia la posibilidad de que no pueda funcionar y dicen que esa responsabilidad se la pasan a los subordinados, por favor. Yo estoy seguro que si yo fuera presidente, digo, mañana usted presidente, obviamente que no es así, pues. Yo no puedo deshacerme de mi responsabilidad y trasladarla a cualquiera. Y eso es un error estratégico y censurable, por supuesto, que es parte de lo que estamos hablando. Entonces, hay el libro blanco de la seguridad y defensa. Ustedes saben que el libro blanco es ese documento en el cual están establecidas las políticas de seguridad y defensa del Estado. El Estado peruano tiene, pero no significa que ese es el libro blanco de los militares, del ejército. Es el libro blanco de todos los peruanos. Y ahí están las políticas de seguridad y ahí están las amenazas. Si usted lo lee, ahí dice el crimen organizado, habla de todo eso, el narcotráfico, etcétera. No, eso lo voy a resolver más adelante, pero estoy mencionándolo nada más. Entonces, si usted lee en el libro blanco, entonces se dan cuenta que no es netamente ¿quién lo formula? Obviamente lo formula el Ministerio de Defensa porque es su responsabilidad, pero lo hace con el concurso de todos, no porque agarra a un fulano, lo llama para que le redacte el libro, no es así. Y los libros blancos, en cualquier país del mundo, si ustedes revisan en Argentina, España, Francia, Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo he leído, pero sí de los de Latinoamérica, ustedes van a encontrar que ahí están sus amenazas, las amenazas que considera el Estado que debe tenerlas. Y por supuesto, dentro de ese concepto, cuando nosotros hablamos de gobernabilidad, hablamos, dice, del buen gobierno. ¿Qué buen gobierno va a haber, estimados amigos, si no le damos ese clima de tranquilidad a las personas? Cuando hablamos de gobernanza, cuando hablamos de todos estos temas políticos, ¿qué cosa vamos a resolverle? ¿Cómo le vamos a decir a los ciudadanos de este país que el problema está resuelto? Si justamente eso significa el buen gobierno. ¿Y buen gobierno? ¿Qué es buen gobierno? Buen gobierno es justamente, regresamos a la primera parte cuando hablé, el objetivo es el bien común, darles ese estado de bienestar a los ciudadanos del Perú, que ese es tal vez podríamos decir que es lírico, no, es una responsabilidad de que el que gobierna para darle bienestar a su pueblo. No gobierna para el partido, no gobierna para los amigos, no gobierna para la promoción, no gobierna para gobierna para todos los ciudadanos del país, y ese es el buen gobierno. Por eso que yo toco este tema y lo toco así nada más, como dice, de costado, porque justamente tenemos que saber de que por ahí tenemos un gran problema. Entonces, cuando nosotros en ese Consejo de Seguridad y Defensa establecemos los riesgos, ¿cuál es el riesgo del Perú? Yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquier ciudadano de los que estamos asistentes o de la calle, nos va a decir la inseguridad ciudadana. No va a decir los asaltos, los robos. Cada uno describe lo que en su momento está observando.
Pero eso lo describe en un nivel táctico, por describirlo, por darle forma. Pero cuando nosotros entramos a la racionalidad, a la formalidad de los conceptos, ese riesgo, según la gradualidad, que sea muy alto el riesgo y muy bajo, se llama amenaza, desafíos y preocupaciones. En el 2012, todos los sistemas de inteligencia reunidos en México resolvieron que el crimen transnacional es una amenaza para los estados. O sea, esto no es que aquí los vamos a descubrir, no, ya está puesto a nivel estratégico regional, si queremos llamarlo la estrategia binacional, estrategia regional, estrategia corporativa, etcétera. Entonces ya está puesto. Si esa es la amenaza que nosotros estamos viendo, ¿por qué es que no la trabajamos? Y esas amenazas están relacionadas con el crimen organizado, como el tráfico de armas, municiones, explosivos, contrabando, trata de personas, sicariato, extorsión, delincuencia común, delitos ambientales, minero, tráfico de productos maderables, etcétera. Esas son las amenazas que ya están contenidas y están literalmente establecidas. Y esas amenazas tienen su tratamiento en ese nivel. Si yo no lo trato en ese nivel, señores, abajo no pasa nada, absolutamente no pasa nada. Y vienen las amenazas relacionadas por las actividades ilegales, que son estas: el tráfico ilícito de drogas. Oiga, nuestro país es el primer productor de clorhidrato de cocaína del mundo. Es el primer país exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. Es el primer país en hectáreas cultivables de hoja de coca, y sin hablar de amapola y otros productos naturales que son drogas. La droga, estimados amigos, más o menos equivale a 3 puntos de nuestro Producto Bruto Interno, que no está en las cuentas nacionales. Y si le valorizamos todo lo que significa cuando esto se mueve para el exterior, pues estamos hablando de 40.000, 50.000 millones de dólares. Estamos hablando desde nuestro enfoque y de nuestro análisis, estamos hablando de 300 toneladas métricas promedio, para no quedarnos, para ser generoso con las cifras oficiales. Con 300 toneladas métricas, amigos, la cantidad de dinero que se mueve y queda en el mercado nacional y en las cuentas nacionales no las contabiliza. Por eso que cuando nosotros vemos que nuestro país crece el 2.3% el 2014, y entonces nos preguntamos, con 2.3 debe haber pues acá manifestaciones brutales, hambre, miseria. No, es porque tenemos 10.000 millones de corrupción, que no lo digo yo, lo dijo la presidenta del Consejo de Ministros por año. Tenemos 2, 3 puntos del PBI que se pasa en la minería ilegal. Es un negocio que está ahí en el mercado. Y tenemos de 2 a 3 puntos en el negocio del tráfico ilícito de drogas. Pero lo grave de todos estos negocios es que traen en contexto una serie de actos demasiado fuertes y que impactan a la seguridad y defensa. Pero transversal a todo esto que hemos hablado, transversal a todo, pasa por desde Tumbes a Tacna y norte a sur, sierra y centro, las instituciones, a todas las instituciones del Estado. Es la corrupción. Ese es otro mal endémico que tiene mucho que ver con el tema de la inseguridad en los niveles estratégicos. Por eso que ustedes ven que si nosotros sabemos tal cosa y no se hace es porque hay algo ahí, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta pues que hay problemas. Y eso es la motivación que yo pongo en ustedes para que se den cuenta y exijamos, porque el tema nuestro es exigir al final leyes que van a contribuir al objetivo de la seguridad, de la tranquilidad pública. Entonces venimos a un riesgo de menor medida que son las preocupaciones. ¿Qué cosa constituye la preocupación? Por ejemplo, los desastres naturales, las enfermedades infectocontagiosas, la limitada integración de la infraestructura nacional. Por ejemplo, las redes de infraestructura nacional no comunica, pues yo he tenido experiencia el año 95, por ejemplo, que la red nacional llegaba hasta una provincia y sus distritos se llevan en mula. Estamos hablando de hace poco, 92, ¿no? 91. Y como anécdota, en la Plaza de Armas había una autoridad que con un vehículo, el año 1940. O sea, esa autoridad había recibido los fondos y a ese carro lo llevaron desmontado en mulos para tomarle una foto y que el presidente de la República lo vea. Porque esa corrupción no es de ahora. Mire, si el señor Alfonso Quirós viviría, que escribió el libro La historia de la corrupción,
donde detalla en forma histórica cómo ha evolucionado la corrupción en el Perú, seguramente, señores, estaríamos diciendo que los últimos gobiernos son los más corruptos, con la diferencia que hubo una corrupción que inundó la parte moral y la otra corrupción, por supuesto, es económica, ¿no? Y la más difícil es la moral, porque la económica, lamentablemente, está relacionada a números. Si nosotros vemos por números, seguro que este gobierno la va a ganar y al que sigue lo va a ganar. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Estamos hablando de cleptocracia o estamos hablando de democracia? Y no podemos permitir que la corrupción siga con los gobiernos, porque si no tenemos que hacer una movilización y llevar a los presidentes y colgarlos en la plaza de armas, porque eso no va a continuar, no puede continuar así. Estamos nosotros dándonos cuenta que seguimos permitiendo eso. Y si el señor Alfonso Quirós viviría y escribiera la segunda edición, seguramente que no me equivocaría en lo que estoy escribiendo, ¿no? Estoy escribiendo los hechos, de acá nadie se tenga que resentir. Bueno, la escasez de recursos naturales energéticos, que eso no es nuestra preocupación, los efectos de los conflictos internacionales interestatales. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros, si hubiera pues profesionales en ese nivel de inteligencia, nos diéramos cuenta que esto en algunos vecinos le falta aspectos energéticos. Entonces, esa preocupación ya debe motivar que el sistema comience a parar las antenas. Por eso que tenemos pues traidores, ¿no?, que regalan. Y no hay solamente estos traidores, agarramos, fíjense ustedes, cuando agarran a un fulano subordinado que entregue información, le llamamos traidor a la patria. Pero ¿cuál es el concepto que le damos a quienes hipotecaron los cielos del país en forma abierta a aerolíneas extranjeras? ¿Qué le llamamos? Empresario. No seamos conchudos, pues ese es el Estado peruano que a través de la historia ha venido manejándose así. O sea, para hablar de patriotas y traidores tendríamos que demorarnos por lo menos días, porque en las últimas décadas han habido, señores, actos de traición enormes que tienen que ver. Usted sabe que si tiene un taxi y se va a Chile, usted no puede hacer ningún servicio de taxi, porque le van a decir, señor, saque su placa. Pero acá los aviones de LAN se pasean como en su casa. ¿Por qué? Porque no tienen matrícula y no tributan. Más de $1.000 millones que se pierden en impuestos. Y no lo digo yo, lo dicen los propios empresarios que manejan las aerolíneas, en detrimento de la Reserva Estratégica Nacional Aérea. ¿Por qué? Porque estos problemas, señores, no se resuelven en la mesa, en el café, ni en el diálogo económico, se resuelven con profesionales. Por eso es que censuramos acá, y seguramente nos están escuchando y están grabando, graben bien. Y más, en mi Facebook está la nota completa para que puedan ustedes fundamentar que lo que estoy diciendo es cierto, para que les ayude en el análisis. A eso, y justamente me dirijo a esos subdesarrollados mentales que han manejado el sistema de inteligencia. Bueno, y vienen desafíos. Los desafíos son cosas de menor gradualidad. ¿Qué cosa es disminución de la pobreza extrema? La pobreza extrema, por supuesto que es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque de la pobreza extrema sale el caldo de cultivo para muchos problemas. La hemos reducido, cierto, la hemos reducido. Pero hay algunos que dicen que la hemos reducido porque hemos cambiado la fórmula de reducción. Porque cuando uno va a la pobreza extrema la sigue viendo. Bueno, al fin y al cabo hemos mejorado como país, claro que hemos mejorado, hemos crecido económicamente. Hemos crecido y eso no, si analizamos cuánto era el Producto Bruto Interno en el año 90, cuándo terminó el año 2000 en $55.000 millones, y ahora estamos en $250.000 millones sin contar el PBI no controlado del narcotráfico, hemos multiplicado nuestro Producto Bruto Interno. Y seguramente que si consideramos que esto ha incrementado, vamos a tener un Producto Bruto Interno mucho más alto. Entonces, eso ayuda a reducir la pobreza, pero con el delito aumentan también todo este tipo de delitos menores, como el sicariato, la extorsión, que le hemos importado, ¿no? Consolidación de la inclusión social, fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ese es el problema, ese es el gran desafío. Por eso que yo le decía, si en ese nivel no expresamos el fortalecimiento de seguridad ciudadana, por supuesto estamos mal, pues. Entonces creamos leyes que están desconectadas. Yo le decía que la seguridad integral es un pilar fundamental de esa gran estructura que tiene el Estado para alcanzar el bien común. Y si ustedes ven la creación de la ley del Ministerio del Interior dada hace poco, el 2012, dice que hay una dirección general que se llama seguridad integral. O sea, usamos las categorías en forma indiscriminada, en forma, digamos, sin ningún concepto. ¿Cómo voy a encontrar una categoría de seguridad integral que ya está
patentada en la política de seguridad y defensa nacional del Estado, que eso es la escuela de eso que existe, la única escuela, no hay otra, es el Centro de Altos Estudios Nacionales. Y a mí me parece un amariconamiento del CAEN que en su momento no haya protestado en esa ley por la creación de esa organización. O sea, no puede haber una organización que se llame algo que está arriba. O sea, si yo pongo la recontraagencia que va a hacer eso, no le puedo poner, pues si no estaríamos como la Agente 86 o la Agente 89, estaríamos en ese mismo nivel. ¿Me entienden? O sea, tenemos que ser serios en utilizar categorías por lo menos, y si no conocemos, no sé cuál es el concepto, no entiendo hasta hoy cuál es el concepto por la que se elaboraron este tipo de leyes. Hay tantas oficinas como oficinas se encuentra usted en Gamarra para comprar de un pantalón 50.000 tipos de pantalón. Y eso no es así. El problema es otro. Y los señores policías lo conocen perfectamente. No hay investigación, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Incremento y modernización de la infraestructura de transporte y comunicaciones. Eso, señores, es en resumidas cuentas uno de los grandes problemas. Y el narcotráfico, amigos, es lamentablemente la madre, el motor, como le hemos llamado acá, locomotora, le hemos puesto, es la locomotora de todos los demás delitos, ya, por anexos y conexos, porque a través del narcotráfico vienen todo lo demás, y existe una doble moral, y reafirmo que hay doble moral, porque tenemos leyes que penalizamos el consumo mínimo. Oiga, si estamos penalizando el consumo mínimo, quiere decir que permitimos que exista droga. Entonces, mire, yo hace tiempo, no quiero adjetivar esto, pero la verdad que es, yo no sé si ustedes me están entendiendo o no estoy siendo claro, y por favor, si alguien cree que estoy exagerando o extremando, me dice. Yo simplemente estoy diciendo esto. La corrupción y la crisis de gobernabilidad. Claro que la corrupción y la crisis de gobernabilidad es esencial, porque la corrupción hace pues que los contratos, mire, hemos vivido los aspectos de los gobiernos regionales, pero para que exista un gobierno regional corrupto, tiene que haber un funcionario nacional corrupto. ¿Qué pasó con la famosa ley Coca-Cola, no? ¿Y cuál es el premio? El ministro se ha ido de embajador a Estados Unidos. Así de sencillo, ¿no? O sea, hay que tener pedigrí o hay que tener prontuario, no sabemos qué cosa es. Pero en este caso lo que estamos mirando es que hay que tener prontuario. La impunidad. Es cierto que hay un nivel de impunidad. La impunidad en todos los niveles, ¿eh? Hay impunidad administrativa. Por supuesto que hay impunidad administrativa. Funcionarios que ya se le conoce que son traviesos, por no decir delincuentes, pero se lo seguimos manteniendo porque es el único que sabe el procedimiento. La impunidad de jueces, fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rebelarnos, no estar haciendo papel de aplastados, rebelarnos, protestar. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Frente a todo eso tenemos que hacer eso. El desempleo también, porque cada gobierno simplemente entra una nueva costra. Son 35.000, 45.000, entre 35 y 45.000 funcionarios del Estado que entran a manejar con altos sueldos. Y eso no es ofensa. Miren, ustedes vean aquí en el Congreso de la República, vienen 5 años, entra un nuevo grupo, viene un nuevo grupo. ¿Cuáles son los sueldos? ¿Cuánto gana un soldado que entrega la vida y que deja su sangre en el BRAE? 300 soles. ¿Cuánto gana un funcionario que trabaja acá, para no hablar de un congresista? 8.000, 6.000, 9.000 soles. 40 años tienen que pasar para que un funcionario llegue a ganar 8.000 soles. Si llega a general. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas son cosas que exaltan, cosas que indignan. La pobreza, ya le hemos dicho, acá nos cuentan el cuento de que cambian los indicadores de pobreza. Ya no lo hacemos por este motivo, sino vamos por el otro lado y nos disminuyen la pobreza, pero la gente sigue siendo pobre. Ahora tenemos que hay una falta de educación. Mire, han empezado las clases, ¿cuántos colegios, señores, no han sido reparados? Inclusive hay niños que no van a poder recibir la educación. Y estamos tranquilos, ¿eh? No pasa nada. Pareciera que acá nos falta algo, nos falta qué cosa, ¿no? Algo nos falta para indignarnos. Y eso, que es lo fundamental, no nos importa. Por eso yo acá les llamo la atención y les digo, señores, ¿qué tiene que pasar esto? Y estamos alimentando una baja cultura. Nosotros somos un país multicultural, multilingüe, multiétnico, geográficamente disperso. Esa es la fórmula que nos describe como sociedad y como cultura. Sin embargo, solamente para efectos de procesos electorales recurrimos a ellas, ¿no? Mire, los indicadores delincuenciales lo van a tocar.
Ya, y ahí va seguramente con muy buen acierto, los expositores nos van a enriquecer con eso. Y lo que yo quiero hacerle notar acá, y quiero irme a los aspectos porque, pucha, puedo demorarme un montón en esto, y bueno, voy a ir de frente a después de todo lo que he hablado, le voy a ir de frente a lo que significa hacer, qué cosa es los aspectos más importantes de las conclusiones que hemos preparado para hacerles ver a ustedes. Fíjese, hay fórmulas muy importantes que los alcaldes nos dieron en el pasado, que son los serenazgos. Los serenazgos prácticamente hoy en día ya cumplieron su función, entre comillas, pero hay que aprovechar esa fuerza de serenazgo. Otra fuerza importante es la seguridad privada, más de 120.000 ciudadanos que prestan servicio en la seguridad privada. Y esa seguridad privada la hemos dejado de lado, porque ni siquiera le damos una ley que articule. Más de una vez hemos propuesto que la seguridad privada se exista una ley que sea una fuerza auxiliar y que constituya la policía local. ¿Quién mejor que el sereno? ¿Quién mejor que la vigilancia privada local para conocer el índice del delito? Acá hay muchos expertos en seguridad ciudadana, expertos en seguridad privada, que tienen empresas inclusive. Conocen mejor que nadie. Imagínense ustedes, traen a un policía de Tumbes, traen a otro de Puno, hasta que aprenda, hasta lo asaltan y lo matan. Hemos visto que han matado a un chico del grupo Terna. Pero esta gente que está trabajando, debemos potenciar la seguridad. Y ahí, para eso es simple, sacar una ley nomás. La ley que diga que estos señores formen parte de una fuerza auxiliar. Y por último, en ese tema, el sereno dicen, pues no tiene armas, no tiene nada. No, señores, se saca una norma que le permita a ese sereno usar armas letales. Oye, el crimen organizado no usa cuchillo, ni usa chisguetes de carnaval, armas de fuego, usa hasta fusiles. Los puestos de vigilancia de la seguridad privada, por ejemplo, escopetas, por favor. ¿Qué van a hacer con una escopeta un miembro de la seguridad privada? Además, si vemos quiénes son los serenos y quiénes son la seguridad privada bien orientada, la mayoría son licenciados. Como también aspecto negativo, ¿qué son? Son delincuentes. Hay muchos alcaldes que cogen a los delincuentes como elemento de choque, ¿no? Entonces acá, si una buena orientación a la seguridad privada es una alianza extraordinaria, no la desperdiciemos. Y acá estamos en hacer el Congreso, ojalá que con una sola ley nada más logremos solucionar este problema. Y la SUCAME y toda esta tontería que se va haciendo cada año, las armas se dan cada mes. Le crean un problema enorme a la seguridad privada, porque cuando el señor hace una suerte de contrato, cuando ese señor va a hacer su contrato en una empresa cualquiera, no tiene pues la formalidad, porque, o sea, tiene que tener un funcionario casi pasando lista en la SUCAME para lograr sacar las licencias. Y que se respete por 5 años. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo. Si es porque le sacan dinero, póngale pues que la licencia valga en lugar de 100, valga 200, ya si quieren, si es por dinero el problema. Si hagan visitas, inspeccionen, vayan a inspeccionar los almacenes, vayan a chequear todo eso. Entonces, este tema me parece importantísimo. Y fíjense ustedes, cuando los planes se hacen, el Plan de Seguridad Ciudadana 2013 al 2018, si ustedes revisan el plan, el 2014 se ha debido solucionar toda la infraestructura logística a nivel nacional de las 1000 y tantas comisarías. Oigan, no han podido solucionar ninguna. ¿Sabe? Por eso es que los planes de letra muerta, los papeles no sirven para nada, planes son planes, pues. Ese planear es como imaginar, soñar, ¿no? Eso es lo que nosotros venimos acá a decir las cosas frías. Ese plan ni siquiera tácticamente tiene efectos. Y ahora, cuando nosotros vemos la situación económica del país, ¿ha mejorado? Ha empeorado, no ha mejorado. Entonces, esa situación de insatisfacción también genera problemas. La situación social ha mejorado. Uno dirá, pues ha mejorado para los que están ligados a una organización política, pero para el resto de ciudadanos no tienen. 2 millones de peruanos que están sin agua, que no tienen cómo, y que el agua le cuesta más que lo que pagamos en San Borja. Imagínense ustedes, 10 soles le venden un cilindro. Entonces, para 30 días está hablando de 300 soles de agua, o sea, y eso no podría ser, o 100 de agua. Y por último, como no tiene recursos, hay enfermedades de la piel y todo eso, ¿no?
Bueno, señores, concluimos entonces que trabajar una alianza entre el gobierno y el sector privado es fundamental. Si el gobierno no tiene la más mínima visión, porque acá lo que falta es visión, que lo hemos dado acá con fuerza y hemos castigado la falta de visión del Estado, bueno, pues que haga una alianza con la empresa privada. Señores, en cualquier país europeo, y ojalá que nuestro amigo acá, español, argentino, nos haga conocer cuánto margina la empresa por seguridad. Tengo entendido que en Alemania margina un porcentaje de lo que gana, va por el concepto de seguridad. Y acá, en el país, creo atreverme a decir que si una empresa llega a nuestro lugar, prácticamente margina o paga igual de tributos como pagamos nosotros al punto de vista de los ciudadanos que estamos en un departamento. Creo atreverme, ojalá que me desmientan y ojalá que no sea así, porque estamos investigando que, por ejemplo, en el caso de Chile, de 13.000 millones de inversión acá, hay una duda si estarían tributando. Como ya le puse el tema de LAN, seguramente que no estaría también en el otro tema, ¿no? Bueno, en cuanto a la gobernabilidad, bueno, se hace necesario pues, que los que entramos o queremos hacer política tengamos visión de Estado. Si no tenemos visión de Estado, no nos ubicamos, qué responsabilidades del más alto nivel tenemos, ¿qué vamos a solucionar el problema pues, del hombre de a pie? No lo solucionamos nada y nos olvidamos de él y nos escondemos. Ese es el problema. Modificar el Código Penal. Bueno, sí hemos recomendado, por ejemplo, y varias veces lo hemos sostenido, en cuanto al sicariato, ya han encontrado que la debilidad es que los niños no tienen responsabilidad penal. En Estados Unidos, cadena perpetua para un fulano de 13 años. Acá todo el sicariato está en poder de los niños. Bueno, pues tenemos que hacer algo, independientemente de la prevención, que eso no tiene nada que ver, pero sí tenemos que tomar acciones. Bueno, implementar el uso de brazaletes electrónicos, ¿no? Ya sabemos nosotros que las cárceles se han convertido en escuelas del delito. Ya, hace poco están vendiendo el cuartel digo, porque ha sido el cuartel Santa Catalina o el penal San Jorge, lo están vendiendo y no nos han dicho el precio. En esa zona les puede costar hasta de $1.000 metro cuadrado y dice que con eso van a hacer unos penales en Chincha, pero no nos hablan de precio, en Chincha el metro está a $1. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, y todavía con nuestra plata, porque seguro lo van a vender después a Ripley, a Saga, todas esas tiendas chilenas, y no es que sea... que tenga, para mí Chile debe desaparecer del mapa, debe estar refundido en la Antártida y ahí debemos echarle ácido muriático y todo. Para mí Chile no debe existir. Es una nación rapiña y lamentablemente la parte económica no me interesa porque los capitales no tienen bandera. Y al que quiere invertir en el Perú que se ajuste a las reglas nacionales, porque debemos amar a la patria por encima de todos los conceptos que tengamos que administrar un Estado. Si no administramos un Estado con amor a la patria, al hombre de a pie, a la familia, a los hijos de la patria, estamos muertos, pues. Porque esos hijos de patria que han regalado el país deben pagar. Y la mejor forma de hacerlos pagar es que nosotros lo desnudemos acá. No lo vamos a matar, pero estoy seguro que en la conciencia, por ejemplo, de Pérez de Cuéllar, ese hombre va a morir infeliz. Porque hizo que la línea de frontera del Perú sea el hito 1, no el hito Concordia. Esa es traición a la patria. Y a veces hasta monumentos le han querido hacer ese mal hombre de la patria, ¿no? La seguridad ciudadana es problema de todos, indudablemente que sí. Eso tenemos que meter desde que estamos en el colegio, desde que estamos en la escuelita, ahí debemos aprender. Valores. Alguien decía que la educación en Japón no empieza enseñándole a llegar a la luna, empiezan a enseñarle a obedecer y a obedecer y a obedecer. ¡Disciplina! Un país que no tiene disciplina está muerto. La ausencia de toda posibilidad de reconciliación nacional, señores. 2 millones de soldados han transitado por las zonas de emergencia en los últimos 20 años. Nadie les ha reparado ni un sol, como dicen, ni un mango en la calle. Gente que tiene heridas en el alma y heridas en el cuerpo, discapacitados, no tienen absolutamente nada. Y las leyes de servicio militar le hemos cambiado porque nos ha dado la gana, pero para quitarle beneficios. A los mismos miembros de la Fuerza Armada, este Congreso, señores, a los que mueren hoy les reduce inmediatamente al 50%. ¿Saben por qué? Porque irresponsablemente abdicaron sus funciones legislativas a quienes eran unos aventureros en el gobierno. Y eso es lo que han hecho con esa ley de pensiones de la Fuerza Armada y la ley de remuneraciones. No hay más traidores que este gobierno que ha traicionado a su Fuerza Armada.
Y lo ha traicionado porque indudablemente ha traicionado las expectativas. Y ojo, ¿esto tiene que ver con la inseguridad? Claro que tiene que ver con la inseguridad. Cuando equivocadamente nos dice que la amenaza del terrorismo está en la puerta, en la DINOES, que por ahí está alcanzando, nos están, disculpen la palabra, nos están, y no es faltar el respeto, está en la Real Academia de la Lengua, hueveando. Porque eso no existe terrorismo acá en el Perú, existe narcotráfico. Discúlpeme que me indigne, porque eso le hace daño la mala manera de identificar las amenazas, porque Noam Chomsky dice que hay reglas de manipulación mediática. La desinformación, para que todos corramos a asustarnos, porque acá hubo el recuerdo pues que cuando había coche bombas todo el mundo sufría, pero eso no existe en el Perú. Ya no es posible que vuelva a existir en el Perú cuando nos quieren hacer notar de que mañana más tarde va a aparecer. No, y es demasiado extremo decir que los únicos que pueden protestar en este país es Sendero. Están locos. Oigan, usted, yo podemos protestar con mayor rigor y podemos indignarnos más fuerte. No podemos darle el mérito de la indignación a un grupo que se equivocó. Por eso es que este país necesita reconciliarse y ese aspecto fundamental que tiene que ver con la inseguridad. Responsabilidad del INPE. Claro, pues, tenemos al INPE que ha sido el promotor del delito. Promotor porque no ha hecho nada. ¿Qué cosa ha hecho con los temas de los bloqueadores celulares? De los penales se manipulan los asaltos, los robos, los secuestros, y todos lo saben. Pero no somos nosotros los responsables de eso, pero lo decimos. Bueno, el crecimiento de la delincuencia organizada, por supuesto que ha subido, pues. Ya asaltan en Miraflores, te subes en el ómnibus que te reemplaza de la vía expresa a Benavíes y te asaltan en el camino. En los paraderos han puesto policía, por supuesto, y hay un aspecto ridículo del trato de la inseguridad ciudadana. Yo critico de que está bien que pongamos autoridad y liderazgo, fundamental en toda institución, en toda organización, pero hacer show de la inseguridad, ahí tenemos. ¿Ha cambiado los niveles de inseguridad? No, siguen exactamente con este tema, ¿no? Bueno, los presidentes de los gobiernos regionales tienen responsabilidad. Los presidentes de los gobiernos locales ahora le llaman gobernadores y no sé qué tontería. Mire, imagínense ustedes legislando la silla vacía. Por favor, esa ley nunca va a tener efecto. Es como hacerle cosquillas al muerto esa ley. No sirve para nada, es ocioso, hemos perdido tiempo ahí, en lugar de estar legislando sobre estos aspectos. La silla vacía, o sea, que imagínense. ¿En qué pierden su tiempo muchos legisladores? El Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, y lo menciono porque ellos tienen un concepto que debe ser el que rija el concepto de lo que es el tema de la seguridad. Si no respetamos una estructura estratégica del más alto nivel, porque desde ahí se vertebra los conceptos y se vertebra las políticas. Si yo entiendo que hay un concepto que dice qué cosa es la seguridad, acá es estado de bienestar, etcétera, aparte de ahí. Porque yo no puedo elaborar abajo una ley, un concepto que esté desconectado de este tema. Bueno, amigos, ¿y qué proyectamos? Que el Estado desarrolle a través de la Policía Nacional modernizada, bien pagada. ¿Usted cree, señores, cuando yo envío a la gente a combatir en el BRAE, ya, a ver el delito está a la mano, pongan ustedes a un perro callejero para que me cuiden un bistec. No lo van a encontrar, pues. Es iluso. Entonces tenemos que pagar bien al funcionario, y no es porque sean corruptos, no, porque es la posibilidad que le dé el delito. Además, la Fuerza Armada y la Policía Nacional trabaja 25 meses al año y le pagan lo mismo. Entonces páguenle pues lo que dice la ley laborales. Bueno, no quiero llegar a eso. Llevar la amenaza de la inseguridad ciudadana, ya les he dicho, llevarlo ¿a dónde? Llevarlo a dos niveles. Al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el órgano más alto del Estado, y por supuesto al Acuerdo Nacional, en la parte política. Una es la parte del gobierno y la otra es la parte política. Si no lo resolvemos en el Acuerdo Nacional, entonces, señores, no tiene ninguna solución. Efectuar los cambios de la normatividad vigente que posibilite la unidad del sistema de seguridad y defensa nacional. ¿Qué cosa es esa unidad? La unidad, acá estamos desconectados. No aprovechamos el potencial que existe, los niveles de inteligencia que están presentes en todo el territorio de la República. No aprovechamos la potencialidad que tiene la empresa de seguridad privada.
No aprovechamos la potencialidad que tiene el serenazgo. No la aprovechamos, están desconectados. Y más, todavía hay líos, inclusive hasta con los bomberos. Imagínense ustedes. Si eso elemental no lo hacemos, tenemos que proyectarlo. Y aquí es el lugar donde nos están escuchando y seguramente que lo van a proyectar. Y ante el incremento incontrolable de la inseguridad ciudadana, el Estado deberá garantizar la presencia efectiva de las fuerzas del orden en las zonas vulnerables en violencia. Reitero la cordial invitación que les estoy formulando a rebelarnos, a no quedarnos callados, protestar frente a la inacción en el tema de la inseguridad. Señores, muchas gracias y discúlpenme si es que en algún momento he sido un poco expresivo en mis expresiones. Disculpen la redundancia. Gracias.